Yes. ¿Cómo están, chicos? Voy a compartir mi pantalla para iniciar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día. A pesar de que ustedes me han dicho, chicos, que no les va a venir ni patología de paratiroidismo, de las paratiroides ni de las glándulas adrenales, igual es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque este no es el único curso que ustedes van a ver alguna alteración, por ejemplo, en el calcio, que es por el hipoparatiroidismo o el hiperparatiroidismo o insuficiencia adrenal. O sea, no es que nunca vayan a ver algún tipo de caso, o nunca más les vuelvan a tocar este tema. Así que es importante igualmente que ustedes puedan saberlo, ¿no? Entonces, como ya sabrán, en patología endocrina vamos a tratar principalmente 4 glándulas, ¿verdad? Vamos a tratar la hipófisis, vamos a ver la tiroides, la paratiroides, que son 4 glándulas chiquitas que se encuentran en la tiroides, y vamos a ver las glándulas suprarrenales que se encuentran pues por encimita de los riñones, ¿no? Y son 2. Entonces, estas son las glándulas que vamos a ver. Obviamente no vamos a contar ni al timo ni al testículo, ¿no? Solamente vamos a contar las 4 que ya les mencioné. Eh, pero antes necesitan conocer o recordar, más bien dicho, un poquito de fisiología, ¿no? Nosotros en nuestra silla turca tenemos a nuestra hipófisis, ¿no? Pero más arriba de la hipófisis, como podemos observar por acá, voy a poner un puntero o amplío la diapositiva. Amplío la diapositiva. Ya, miren. Nosotros tenemos a nuestro hipotálamo y a nuestra hipófisis, ¿verdad? En nuestro sistema nervioso central. El hipotálamo se encarga de producir 8 hormonas. De estas 8, 2 van a actuar a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis, perdón, no, 2 en la neurohipófisis o hipófisis posterior. De las 8, 2 en la neurohipófisis o hipófisis posterior y 6 en la adenohipófisis o hipófisis anterior, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 8. ¿Cuáles son las 8? Acá tenemos la TRH, la PIF, la CRH, la GHRH, la GIH y la GNRH. Estas 6 van a ir a la hipófisis anterior. Y otras 2, que son la vasopresina o hormona antidiurética y la oxitocina, van a irse y van a depositarse en la hipófisis posterior, ¿ya? Entonces, acá les he hecho un recuento pequeño, bastante resumido, de todas las hormonas que son producidas por el hipotálamo y que actúan a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿ya? TRH, también llamada hormona liberadora de tirotropina, la PIF o el factor inhibidor de prolactina, el CRH u hormona liberadora de corticotropina, la GHRH u hormona liberadora de hormona de crecimiento, GIH u hormona inhibidora de la hormona del crecimiento y la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Cada una de estas va a estimular a la hipófisis y la hipófisis va a liberar otras hormonas que van a actuar en su órgano blanco. Por ejemplo, la TRH, que es producida por el hipotálamo, es la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esta hormona que produce el hipotálamo se va a la hipófisis y la hipófisis en respuesta libera TSH. Y esta TSH u hormona tiroestimulante va a la tiroides y la va a estimular, ¿no? Estimula la tiroides. El PIF o factor inhibidor de prolactina, también llamado dopamina, va a inhibir la producción de prolactina, es decir, el PIF va a ser producido por el hipotálamo y en respuesta la hipófisis anterior o adenohipófisis va a inhibir la producción de prolactina. Igual con el CRH u hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Esta hormona liberadora de corticotropina va a actuar a nivel de la hipófisis anterior y la hipófisis anterior en respuesta va a liberar ACTH. Y esta ACTH se va a ir a las glándulas adrenales. La GHRH o hormona liberadora de la hormona de crecimiento actúa a nivel de la hipófisis libera hormona de crecimiento y esta hormona de crecimiento se va a los huesos y actúa en los tejidos, especialmente en los huesos. Después tenemos a la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina, ¿no? Que va a actuar también a nivel de los tejidos, pero principalmente inhibiendo la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis, ¿no? Principalmente a nivel de la hipófisis va a evitar que se siga produciendo hormona de crecimiento.
Y después tenemos a la GnRH, que ya la hemos visto anteriormente en patologías de los ovarios. Esta es la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Y la hormona liberadora de gonadotropinas va a hacer que la hipófisis, perdón, que la hipófisis anterior libere LH u hormona luteinizante y FSH u hormona folículo estimulante, y ambas van a estimular las gónadas, ¿no? Entonces, estos son los que son liberados por el hipotálamo y estos son los liberados por la hipófisis, ¿no? El TSH, hormona tiroestimulante, el PRL o la prolactina, el ACTH, la GH, hormona de crecimiento, la FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Estas 6 son producidas por nuestra hipófisis anterior. ¿Y qué pasa con la hipófisis posterior? Como ya les mencioné, el hipotálamo produce otras 2 hormonas que se van directamente a la hipófisis posterior, ¿no? Y son estas 2. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y la oxitocina, ¿ya? Entonces, la hormona antidiurética tiene 2 lugares en los que va a actuar. Primero, en los riñones, porque va a inhibir la diuresis, por eso se llama hormona antidiurética, evita la diuresis, ¿sí? Y después tenemos que actúa a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la vasopresina, que es otro nombre, vasopresina, pues genera vasoconstricción, ¿no? Entonces, esas son las 2 acciones que ejerce la hormona antidiurética. Y después tenemos a la oxitocina. La oxitocina actúa a nivel de las glándulas mamarias, promoviendo la producción de leche, y a nivel del útero, promoviendo las contracciones uterinas, ¿sí? Básicamente, este cuadro, esta imagen lo resume todo, ¿no? El hipotálamo secreta sus factores liberadores, ¿no? Que actúan a nivel de la adenipófisis. Y la adenipófisis suelta o libera sus factores estimulantes, y los factores estimulantes son los que van a estimular, dicho sea de paso, no, van a estimular cada órgano al que tiene que irse, ¿no? Entonces, la prolactina actúa a nivel de la glándula mamaria, las gonadotrofinas a nivel de las gónadas, la tirotropina o TSH a nivel de la tiroides, la adrenocorticotropina o ACTH a nivel de la glándula suprarrenal, la somatotropina, o también llamado la hormona del crecimiento, a nivel de los tejidos, ¿no? Y la neurohipófisis con la oxitocina y la ADH, ¿no? Aquí tenemos básicamente un poco de fisiología para que puedan entender lo que viene a ser patologías del hipotálamo, hipófisis principalmente, ¿no? Entonces vamos a ver ahora patologías del hipófisis. De lo que vamos a hablar básicamente es de los adenomas, porque eso les va a venir en el examen. Definitivamente les va a venir en el examen. Sí o sí, al menos una pregunta les va a venir de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante que sepan de los adenomas hipofisarios? Primero, que es la causa más frecuente de hiperpituitarismo, ¿ya? Sobre todo los adenomas de los lóbulos anteriores, ¿no? Del lóbulo anterior. Además, hay algunos adenomas que, a ver, como pueden observar acá, en esta clasificación, todavía no llegamos ahí, pero viendo un poquito toda la diapositiva, en este cuadrito tenemos adenomas que se van a clasificar según la hormona que producen o que secretan, en el caso de los adenomas funcionantes, porque tienen que saber también que hay 2 tipos de adenomas funcionantes y adenomas no funcionantes. Los funcionantes son aquellos que secretan hormonas, y los no funcionantes son aquellos que no secretan hormonas. Y como no secretan hormonas, necesitan algún modo de enfermarnos a nosotros. Y su forma de enfermarnos es creciendo, ¿ya? Entonces, los adenomas que generalmente no producen hormonas son los adenomas grandotototes, que van a generar efecto de masa. Y eso es lo que vamos a ver como síntomas en los pacientes, ¿no? Síntomas de efecto de masa, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la vista, por, bueno, no laceración, pero sí compresión del quiasma óptico, ¿no? Por compresión del quiasma óptico. Entonces, regresando, ¿no? La causa más frecuente de hiperpituitarismo es un adenoma en el lóbulo anterior, y hay algunos adenomas, sobre todo los que son funcionantes, que pueden producir 2 hormonas, y la combinación más frecuente de hormonas va a ser prolactina más hormona de crecimiento, ¿ya? Otra cosa que es importante que sepan es que los adenomas hipofisarios están muy relacionados a las mutaciones de la proteína G,
¿Ya? Eso fue pregunta de examen pasado, así que tomen nota. Esa fue pregunta de, no sé, sí, de examen pasado, de ciclo pasado no sé, pero de examen pasado sí. Hace 2 exámenes creo que tomaron esa pregunta. Entonces, las mutaciones de la proteína G, principalmente relacionadas al gen GNAS, ¿ya? Son una de las anomalías mejor caracterizadas de los adenomas. Igualmente, les estoy dejando en la parte de anexos, en el anexo 1, un cuadrito con todas las mutaciones de los genes que generalmente tienen los adenomas. Pero el más importante y el que sí o sí se tienen que saber son las mutaciones de la proteína G, especialmente del gen GNAS, ¿ya? Entonces, generalmente recordar, importante para ustedes, que los pacientes con adenomas hipofisarios van a ser en su mayoría entre los 35 y los 60 años, ¿ya? Es decir, suelen aparecer en adultos los adenomas hipofisarios. Y tenemos además, según el tamaño, tipos de adenomas, ¿no? Tenemos los microadenomas y los macroadenomas. Los microadenomas son aquellos que tienen un diámetro menor de 1 centímetro y los macroadenomas un diámetro mayor a 1 centímetro. Es fácil de recordar, es por eso que es importante que lo tengan ahí, ¿ya? Dato importante con respecto a los adenomas, y esto también lo tienen que saber. Nosotros no vamos a hacer el diagnóstico del tipo de adenomas con la microscopía. Y me preguntarán por qué. La razón es simple, porque todos los adenomas microscópicamente se ven igual. Todos se ven igualitos, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La hormona que producen. ¿Y cómo sabemos cuál es la hormona que producen? Dosándola. ¿Y cómo sabemos qué dosar? Con las características clínicas, que en un momento vamos a ver. ¿Ok? Entonces, para decirles un poco sobre la morfología de los adenomas hipofisarios, tenemos que ver cómo se ve macroscópicamente. Primero, porque igual todos se ven igual, ¿no? Todos se ven, todos, en todos vamos a ver lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un adenoma gigante, masivo. Los adenomas que son grandotes, como les mencioné antes, como no funcionan, como no secretan absolutamente nada, necesitan estorbarnos a nosotros con algo. ¿Y cómo nos estorban a nosotros? Siendo grandotes. ¿Por qué? Porque así en algo nos van a molestar, porque son grandotes y ejercen efecto de masa, ¿no? Entonces, generalmente los adenomas masivos son no funcionantes, 1. Y 2, generalmente van a ser bien delimitados y van a ser lesiones blandas, ¿ya? Entonces, recuerden eso, los adenomas no funcionantes tienden a ser de mayor tamaño que los funcionantes. Y además, los adenomas masivos así grandotes generalmente y posiblemente sean no funcionantes. Y como les mencioné anteriormente, la morfología en todos los adenomas van a ser iguales, o sea, toditos. El diagnóstico no se hace por microscopía, el diagnóstico se hace mediante endocrinología, ¿no? Entonces, vamos a poder observar acá en la microscopía la presencia de monomorfismo celular, por ejemplo, ¿no? Y lo que vamos a ver principalmente van a ser células poligonales. Con monomorfismo celular quiere decir que todas las células van a tener la misma morfología, o sea, van a tener la misma forma. Y esta forma es forma poligonal. O sea, vamos a ver a todas las células de acá en forma poligonal y van a ser uniformes y van a estar dispuestas en láminas o cordones, como podemos observar acá, ¿no? En laminitas o cordoncitos. Y además lo que vamos a observar también es la ausencia del entramado de reticulina. O vamos a ver ausencia más bien de tejido conjuntivo de sostén. Esas son las únicas 2 características que van a marcar a un adenoma hipofisario. ¿Sí? Perfecto. Tenemos este cuadrito. Este cuadro es muy importante que lo sepan, ¿ya? Les voy a dar algunos datos que sí vinieron en el examen, no, bueno, no sé si vinieron en el examen pasado, pero sí han venido en exámenes pasados. Y es el orden de frecuencia, o sea, ¿cuál es el adenoma hipofisario más frecuente? O sea, ¿cuál es el más común? Van en este orden, ¿ah? Van en el orden, de hecho, que está acá y que he señalado. Los adenomas hipofisarios más comunes, el más común es el adenoma lactotropo. El lactotropo es aquel que produce prolactina. ¿Ya? Entonces, aquel adenoma que produce prolactina es el más común. Después, el segundo más común es el somatotropo. ¿Y qué produce el somatotropo? El somatotropo, hormona de crecimiento, ¿ya? Y el tercero más común es el corticotropo, que produce ACTH, ¿ya? O adrenocorticotropina, ¿ok? Entonces, esos son los 3 más frecuentes, por lo cual van a ser motivo de discusión en esta clase. ¿Ya? Los lactotropos, los somatotropos y los corticotropos. Van en ese orden de frecuencia. Los más comunes, lactotropos. Los segundos más comunes, los somatotropos. Y los terceros más comunes, los corticotropos. ¿Ya? Entonces,
Como el lactotropo produce prolactina, ¿cuáles van a ser las manifestaciones en los pacientes? Primero, si es varón y no es obeso, va a haber un aumento de la glándula mamaria. Y segundo, va a haber también secreción de leche, ¿verdad? O galactorrea se le llama. También en las mujeres puede presentarse con amenorrea, también puede haber disfunción sexual, puede haber pérdida de líbido, puede haber infertilidad por la presencia de altos niveles de prolactina, ¿sí? Con respecto a los somatotropos, son aquellos que producen hormona de crecimiento. Entonces vamos a ir a tener dos síndromes. Vamos a tener el gigantismo o la acromegalia. Y el gigantismo, más adelante lo vamos a ver igualmente, es en los niños. No hay gigantismo en adultos, ¿ya? Y acromegalia, lo mismo. Acromegalia es en adultos, no en niños. No existe la acromegalia en niños, ¿ya? Entonces, y con respecto a los corticotropos, vamos a ver también dos enfermedades principales. Vamos a dejar el síndrome de Nelson a un lado, porque dudo mucho que les vayan a preguntar eso. Lo que veo más probable que ustedes les pregunten es cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing. Y eso también vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Generalmente, la evolución clínica va a ser dependiendo de la hormona que secrete el adenoma, ¿no? Em, Vamos a poder ver en caso de adenomas no funcionantes anomalías en el campo visual. ¿Por qué? Por una opresión del quiasma óptico, ¿no? Vamos a ver signos y síntomas de hipertensión intracraneal también en el caso de que sean adenomas masivos no funcionantes, ¿no? Porque van a impedir la redistribución o, bueno, la absorción de líquido cefalorraquídeo. Y vamos a encontrar hiper o hipopituitarismo, dependiendo, ¿no? Porque hiperpituitarismo en el caso de que haya un aumento de la producción, ya sea de cualquier hormona, ¿no? A eso se le llama hiperpituitarismo, ¿no? Hiper quiere decir bastante, ¿no? Mucho. Pituitarismo, bueno, la hipófisis también se le llama pituitaria, ¿no? Entonces, hiperpituitarismo es un aumento de la actividad de la hipófisis o de la pituitaria. Y el hipopituitarismo, de igual manera, es una disminución de la actividad de la pituitaria, ¿no? En estos casos, en los lactotropos, somatotropos, corticotropos, estos van a ser hiperpituitarismo, o sea, son considerados como casos de hiperpituitarismo. Ojo, ya, hiperpituitarismo. Y después vamos a ver hipopituitarismo, de igual manera. Muy bien, entonces vamos a ver a los adenomas hipofisarios. Primero vamos a comenzar con el más común. ¿Y cuál les dije que era el más común? El adenoma lactotropo, ¿verdad? El adenoma lactotropo son aquellos, ya les mencioné, que secretan prolactina, ¿no? Y es el tipo más frecuente de adenoma hipofisario hiperfuncionante. Los tres que estamos viendo son hiperfuncionantes, igualmente, ¿ya? Entonces son hiperpituitarios, ¿no? El 30% de todos los casos son con diagnóstico clínico. ¿Ya? El diagnóstico en estos casos del lactotropo y en general de los otros tres también es clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver signos y síntomas como, por ejemplo, amenorrea en las mujeres, obviamente, ¿no? Galactorrea, que es la secreción de leche por el pezón, disminución de la libido, esterilidad. Entonces, si vemos todos estos síntomas y pensamos nosotros, ¿y qué tal si tiene prolactina elevada? Vamos a dosarle prolactina y encontramos prolactinemia. Con eso podemos hacer el diagnóstico de un prolactinoma. Solamente tendremos que, bueno, ayudarnos o sustentarnos de algún examen de imagen que nos diga que hay alguna alteración a nivel de la pituitaria, ¿no? Por ejemplo, un adenoma, que puede ser micro o macroadenoma, y con eso ya haríamos nuestro diagnóstico de un prolactinoma, ¿no? Entonces, igualmente, generalmente el adenoma lactotropo tiene muchas formas, ¿ya? Porque pueden presentarse como microadenomas o también pueden presentarse como tumores grandes. Bueno, no generalmente, pero hay casos en los que los adenomas lactotropos o los prolactinomas también aparecen con alteraciones visuales. Y esto no es nada más ni nada menos que porque crecen, ¿no? Estos adenomas al crecer producen también alteraciones visuales. Y si hay alteraciones visuales, más amenorrea, más galactorrea, etcétera, etcétera, entonces podemos también sospechar de un prolactinoma. Entonces, el diagnóstico, la sospecha diagnóstica es clínica, ¿no? Aquí, como ya les mencioné, no sirve de casi nada la microscopía, ¿no? O sea, vamos a ver todos los adenomas igualitos. Ya, ahora, en varones y mujeres
que son mayores, es decir, las mujeres que ya no están con la menstruación, las manifestaciones son menos aparentes, entonces el tumor, esto permite que el tumor crezca más, ¿ya? Y cuando crece más, ahí recién empieza a producir manifestaciones evidentes, ¿ya? Ese es en el caso de los varones y en el caso de las mujeres que están en edad, que ya no están en edad fértil, es decir, que ya no tienen menstruación, ¿ya? Y bueno, en el microscopio electrónico, la verdad es que no hay mucho que ver, chicos, ¿no? Hay solo que en el microscopio electrónico hay dos formas, por así decirlo, ¿no? Hay dos formas de adenoma lactótropo. El adenoma lactótropo con granulación dispersa y el adenoma lactótropo densamente granulado. El adenoma lactótropo con granulación dispersa va a presentar células cromófobas acá, o sea, células que no captan color. Granulación dispersa, como pueden observar acá, ¿no? La granulación está ahí lejos, lejitos, ¿no? Y la localización del factor de transcripción PIT1 yuxtanuclear, es decir, por sobre el núcleo. Y acá, el adenoma lactótropo densamente granulado es acidófilo generalmente y está, como su nombre lo dice, densamente granulado, ¿no? Miren acá cómo están las granulaciones dispersas y aquí está bastante junto, o sea, están bastante juntas las granulaciones, ¿no? Que son estos puntos negritos. Y la localización de PIT1 es difusa. Sí, esas son las únicas diferencias. Y ya, eso es lo único que tienen que saber del adenoma lactótropo. Acuérdense que es el más común, ¿ya? Después tenemos al adenoma somatotropo. ¿Ya? El adenoma somatotropo, como ya les mencioné, uno, genera hiperpituitarismo. Dos, son secretores de hormona de crecimiento o growth hormone, por eso es GH, growth hormone u hormona de crecimiento. ¿Ya? Y es el segundo tipo más común de adenoma hipofisario funcionante. ¿Ya? Como ya les había adelantado en el cuadrito anterior, en los niños va a producir gigantismo y en los adultos va a aparecer acromegalia. ¿Por qué razón? Eh, Cuando uno es niño, el hueso tiene una disposición diferente a cuando uno es adulto. ¿Por qué? Porque cuando uno es adulto, ustedes ya conocen cómo es la disposición del hueso, ¿no? O sea, tiene dos epífisis, y una diáfisis, ¿no? Dos epífisis y una diáfisis. En los adultos, en los niños no es así. En los niños tiene sus dos epífisis, sus dos metáfisis y su diáfisis. ¿Qué son las metáfisis en el hueso? Son el cartílago de crecimiento, ¿ya? El cartílago de crecimiento permite que el hueso siga creciendo y creciendo y creciendo hasta que, bueno, se cierra y ese va a ser el tamaño definitivo del hueso, ¿no? Ese es en el caso de los niños. Entonces, como yo les mencioné antes, la hormona de crecimiento va a actuar a nivel de los tejidos, especialmente a nivel de los huesos. Entonces, cuando uno es niño, la hormona de crecimiento tiene un papel fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ayudar a la maduración de todo el cuerpo. Y, bueno, obviamente también va a ayudar a la maduración de los huesos, ¿no? Al crecimiento de los huesos. Entonces, cuando actúa la hormona de crecimiento antes de que se cierre la epífisis de crecimiento, hablamos de gigantismo. Y cuando la epífisis de crecimiento ya se cerró, definitivamente ya se cerró, y se sigue produciendo hormona de crecimiento, el hueso ya no puede crecer de largo. Entonces, ¿qué pasa? Crece de ancho, se vuelve más ancho. Y es ahí en donde se produce la acromegalia. ¿Ya? Es por eso que las personas o los adultos que tienen acromegalia tienen una fase especial, tienen unas características especiales, características físicas especiales. En primera, posiblemente son altos. En segunda, posiblemente tengan macroglosia. En tercera, posiblemente tengan manos grandes, no grandes, sino manos gruesas, gruesas. O sea, no son altas las manos, o sea, son grandes en volumen. ¿Qué más? Tienen una fácil característica porque acá tienen como un prognatismo, bueno, no prognatismo, pero se le llama mandíbula en linterna creo que se llama en semiología, si no me equivoco, ¿no? Este, También un dato interesante es que la hormona de crecimiento genera un aumento en la glucosa, ¿ya? La hormona de crecimiento produce hiperglicemia y asimismo el paciente puede presentar una glicemia elevada y signos y síntomas, más bien dicho, de diabetes mellitus, ¿sí? Puede presentar poliuria, polidipsia, y cuando le dosan glucosa, también la glucosa puede salir elevada. Eso es en la acromegalia. Ya, en la acromegalia. Todo esto último que he hablado es de la acromegalia, ¿ya? Entonces, es importante, como ya les mencioné, que en el caso de los adenomas, es muy importante la clínica,
y todo el conocimiento en semiología que ustedes tengan, ¿ya? La clínica. Y ya lo confirmamos con dosaje de hormonas y con alguna imagen a nivel del cerebro, de la silla turca, ¿no? Hay dos subtipos del adenoma somatotropo, ¿ya? El subtipo granulación abundante y el subtipo de granulación escasa. El subtipo de granulación abundante tiene células monomorfas y acidófilas y tiene una reactividad muy intensa a la hormona de crecimiento con respecto a la inmunohistoquímica. Y la granulación escasa también, bueno, son células cromófobas, es decir, no tienen mucho color, escapan del color, y pleomorfismo nuclear, y se tiñen débilmente para la hormona de crecimiento. Y esto es lo que yo les estaba mencionando. Recuerden, ¿ya? Antes del cierre de las epífisis de crecimiento es gigantismo. O sea, mientras reciba hormona de crecimiento antes del cierre de las epífisis es gigantismo. Y si sigue recibiendo hormona de crecimiento después del cierre de las epífisis, se le llama acromegalia, ¿ya? Entonces, uno puede tener un adenoma somatotropo desde joven, y el adenoma somatotropo va a ser su chamba, ¿no? O sea, va a producir mucha hormona de crecimiento. Por eso, los niños van a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y a los 11 años van a medir 1,80, ¿ya? Hasta que se cierra su epífisis. Y una vez que se cierra su epífisis, ya no crecen para arriba, sino crecen para el costado, se vuelve todo más ancho y empiezan a tener los signos y síntomas que ya les mencioné de acromegalia, ¿ya? Cuando ya se cerró la epífisis de crecimiento y empieza, y sigue la producción de hormona de crecimiento, esa es acromegalia. O cuando empieza a aparecer el adenoma somatotropo ya en adultos, es decir, a los 30, 40 años, el paciente pues empieza a tener todos los signos que ya hemos mencionado de acromegalia, entonces ahí podemos pensar, tal vez tiene un adenoma que está produciendo hormona de crecimiento. Y después tenemos al adenoma corticotropo, ¿ya? El adenoma corticotropo también es considerado como hiperfuncionante, ¿no? Es decir, vamos a ver un hiperpituitarismo. Y lo que va a producir este adenoma corticotropo es ACTH, ¿no? Entonces va a haber un aumento en la producción de ACTH. Esta ACTH, como ya les había comentado antes, actúa a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, a nivel de las glándulas suprarrenales, al actuar, genera una hipersecreción de cortisol, por lo que en nuestro cuerpo, en el organismo, se va a manifestar como hipercortisolismo. ¿Y cuál es el síndrome que presenta el hipercortisolismo? El síndrome de Cushing, ¿no? Nosotros ya sabemos cuáles son todas las características del síndrome de Cushing, igual más adelante está, pero que sepan, ¿no? Generalmente las personas con síndrome de Cushing tienen obesidad centrípeta, tienen una fascia en cara de luna llena, tienen una jiba, ¿no? Una jiba a nivel de la nuca, tienen estrías a nivel del abdomen, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes también ya lo conocen, ¿no? Generalmente se encuentran como microadenomas al momento del diagnóstico. Y hay dos subtipos más bien dicho. El de granulación abundante y el de granulación escasa. Bueno, acá están sus características, que en realidad difícilmente no les va a venir. Ahora, esto es lo que les digo. Tienen y es necesario que ustedes recuerden cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing, ¿ya? La enfermedad de Cushing es el hipercortisolismo que se debe a una producción excesiva de ACTH a nivel de la adenohipófisis, ¿ya? O sea, siempre y cuando haya un adenoma corticotropo que esté produciendo ACTH y este ACTH esté produciendo el hipercortisolismo, eso es enfermedad de Cushing. Eso es enfermedad de Cushing. ¿Y qué es síndrome de Cushing entonces? Porque siempre estamos hablando de síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es el hipercortisolismo, sí, pero que tiene otras causas que no son un adenoma corticotropo, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de Cushing, la causa más común, por ejemplo, es la ingesta oral de corticoides, ¿no? Que es un síndrome de Cushing iatrogénico. Porque, por ejemplo, en los pacientes con lupus, los pacientes con lupus tienen que tomar altas dosis de corticoides para poder controlar su enfermedad. Entonces, estos pacientes tienden a desarrollar tienden a desarrollar síndrome de Cushing, no enfermedad de Cushing. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí hiperpituitarismo. Ahora vamos a hablar del hipopituitarismo.
¿Ya? El hipopituitarismo, ya ustedes saben, es lo contrario al hiperpituitarismo, es decir, hay una disminución de la secreción de hormonas de la hipófisis, ¿no? Y esto puede deberse a alguna patología que puede encontrarse en el mismo hipotálamo o en la misma hipófisis. Que es importante que recuerden que generalmente el hipopituitarismo ya se empieza a ser evidente con signos y síntomas cuando ya se ha perdido alrededor del 75% del parénquima, o sea, cuando ya se ha perdido más de la mitad del parénquima hipofisario, ¿ya? Bueno, o en general del parénquima. Puede ser esto congénito o adquirido, no vamos a entrar en las causas congénitas porque más frecuentes son las adquiridas. Y generalmente, si encontramos un hipopituitarismo que además se acompaña de una disfunción de la hipófisis posterior, es decir, una disfunción que ahorita vamos a ver, de hecho, en la producción de hormona antidiurética, por ejemplo, generalmente podemos o hay que sospechar de que el problema no es en la pituitaria, el problema es a nivel del hipotálamo, ¿sí? Y bueno, generalmente la mayoría de casos de hipopituitarismo se van a deber a procesos destructivos que vamos a ver en este momento. Todas estas son las causas, todos estos son procesos destructivos. Bueno, no todos, pero la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, tumores u otras lesiones que generan efecto de masa, lesiones cerebrales traumáticas, apoplejía hipofisaria, trastornos inflamatorios, infecciones, síndrome de silla turca vacía y lo que a nosotros nos compete, porque esto es importante, la necrosis isquémica de la hipófisis. ¿Por qué se produce la necrosis isquémica de la hipófisis? Por ejemplo, los casos más comunes son en hemorragias postparto. Cuando las mujeres dan a luz, lo normal es que se sangre, sí, pero cuando hay una cantidad mayor de sangrado, generalmente más de 500 mililitros de sangrado, se le denomina hemorragia postparto, ¿no? Después de dar a luz y después de alumbrar, o sea, después de sacar la placenta. A eso se le denomina hemorragia postparto. Y a veces la hemorragia puede ser tan abundante, que puede ocasionar falta de flujo a nivel de la hipófisis. Y a la falta de flujo de sangre a nivel de la hipófisis va a hacer que esta hipófisis se necrose y que tenga una necrosis isquémica por falta de irrigación. Y a eso específicamente se le llama síndrome de Sheehan, ¿sí? Es la necrosis isquémica de la hipófisis, generalmente después de una hemorragia postparto. No es la única causa, pero es la más común, ¿ya? El síndrome de Sheehan por hemorragia postparto. ¿Ya? Es la forma clínica más frecuente y lo que va a producir es un panhipopituitarismo. ¿A qué nos referimos con panhipopituitarismo? Acuérdense que el prefijo pan significa todo, por eso pandemia de todo el mundo, ¿no? Panhipopituitarismo, o sea, afecta a toda la pituitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la pituitaria va a dejar de producir prolactina, la pituitaria va a dejar de producir ACTH, la pituitaria va a dejar de producir TSH, va a dejar de producir LH, FSH y hormona de crecimiento. Va a dejar de producir sus 6 hormonas. O sea, ya no van es por eso que se le llama panhipopituitarismo, porque afecta a las 6 hormonas que se producen en la adenohipófisis. ¿Ya? Entonces, em, y bueno, como ha sido causado, ¿no? Por necrosis, perdón, por una hemorragia, se le llama secundario, ¿no? Panhipopituitarismo secundario. Entonces, el síndrome de Sheehan es la causa más frecuente de panhipopituitarismo secundario, ¿sí? Entonces, generalmente las mujeres que tienen síndrome de Sheehan no van a poder darle de lactar a sus niños porque ya no van a producir prolactina, van a cursar con hipotensión arterial, por ejemplo, porque ya no hay ACTH que pueda hacer que haya aldosterona para poder regular la presión arterial, ¿no? Y en general, todas las complicaciones que podría tener un paciente que ya no tiene en suficiente medida las 6 hormonas que produce la hipófisis, ¿no? La hipófisis anterior. Muy bien, hasta ahí síndromes hipofisarios anteriores, ¿no? Ahora vamos a hablar de los hipofisarios posteriores, es decir, vamos a hablar principalmente, acuérdense que los posteriores, bueno, la hipófisis posterior produce 2 hormonas, ¿verdad? Que ya hemos dicho, la hormona antidiurética y la oxitocina.
Pero la oxitocina ahorita no nos compete mucho. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver en un curso más adelante, estoy segura. Lo que nos importa ahora es la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética puede producirse en exceso o puede producirse en deficiencia. Y es ahí en donde vamos a tener los diferentes cuadros. ¿Por qué? Porque si no se produce suficiente ADH, vamos a estar hablando de diabetes insípida, ¿ya? Hormona antidiurética quiere decir que mientras más producción haya de ADH, va a haber mayor diuresis, es decir, va a haber menor cantidad de orina, ¿no? O sea, hormona antidiurética, o sea, inhibe la diuresis. Si hay más inhibidor de diuresis, entonces va a haber menos orina, ¿no? Eso es lo que pasa, perdón, eso es lo que, bueno, no es lo que pasa en la diabetes, porque en la diabetes hay deficiencia de ADH, ¿no? O sea, si hay poca hormona antidiurética, la diuresis va a aumentar. Entonces, como la diuresis aumenta, hay poliuria, porque el paciente orina mucho más, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en la diabetes insípida es una deficiencia de ADH. No hay suficiente cantidad de ADH, no se produce suficiente cantidad de hormona antidiurética. Entonces, como hay poca hormona que inhiba la diuresis, va a haber mucha diuresis. Y esa diuresis se va a transcribir como mucha orina, poliuria. ¿Por qué? Porque hay incapacidad del riñón para reabsorber agua en la orina, de la orina, ¿no? Acompañado a esto, como hay, como se está botando mucha agua, porque el riñón no está absorbiendo agua, entonces nuestra sangre se va a concentrar. Y no solo nuestra sangre, sino también los electrolitos de nuestra sangre, especialmente el sodio. Es por eso que también en la diabetes insípida vamos a tener hipernatremia, ¿ya? Y como hay hipernatremia y el sodio también eleva la osmolaridad sérica, entonces vamos a ver también una osmolaridad sérica elevada. Y acompañado a esto también, como estamos orinando mucho, vamos a tener mucha sed. Entonces también vamos a tener polidipsia. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas principales de diabetes insípida? Traumatismos craneales, tumores hipotalámicos que produzcan ADH o que no produzcan ADH, ¿no? Que destruyan principalmente las células que producen ADH, trastornos inflamatorios del hipotálamo y algunas complicaciones quirúrgicas. Bien, todo eso es la diabetes insípida. Y después tenemos al famoso síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, también llamada SIAD o SIHAD. Yo digo SIHAD, ¿ya? Porque no me acostumbro a decirle SIAD. Sé que la H es muda, pero no me acostumbro a decirle SIAD. Que es lo contrario a la diabetes insípida. O sea, si la diabetes insípida era déficit de ADH, aquí tenemos un exceso de ADH. Como hay exceso de ADH, exceso de hormona antidiurética, entonces va a haber mayor absorción de agua a nivel de los riñones. Entonces, vamos a orinar poquito, ¿ya? Hay una reabsorción excesiva de los riñones de agua, en los riñones de agua, ¿no? Entonces, acompañado de esto puede haber hiponatremia y puede haber un volumen sanguíneo normal, ¿ya? Lo que sí puede haber es edema cerebral, ¿no? O sea, con el volumen sanguíneo normal queremos decir también que no va a haber edema periférico. Lo que sí hay es edema cerebral y el edema cerebral puede causar en el paciente una disfunción neurológica, ¿ya? Eso asociado pues a que hay una hiponatremia. La hiponatremia también produce disfunción neurológica. ¿Cuáles son las causas de síndrome de secreción inapropiada de ADH? Primero, secreción ectópica de ADH por cáncer. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque generalmente la hormona ADH va a estar, en estos casos, ¿no? De CIHAD, la causa más común es esta, por cáncer. ¿Qué cáncer? Se preguntarán. Cáncer de pulmón, ¿ya? Principalmente el cáncer de células pequeñas, ¿sí? ¿Se acuerdan los tipos de cáncer de pulmón, no? Que les enseñé antes. Bueno, especialmente el cáncer pulmonar de células pequeñas es el que causa una secreción ectópica de ADH, ¿ya? Hay fármacos también que pueden aumentar la secreción de ADH, también infecciones y traumatismos. Pero lo que quiero que sepan y con lo que se queden es que puede haber producción ectópica por cáncer de pulmón. ¿Qué variante? Células pequeñas. ¿Sí? Bueno, terminamos con hipófisis. Pasamos a tiroides. En realidad, ustedes ya deben conocer el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, pero igualmente les voy a explicar un poquito, ¿no? La adenohipófisis, no,
El hipotálamo produce TRH, que ustedes ya saben, ¿no? El TRH hace que la hipófisis anterior produzca TSH, la TSH actúa a nivel de la glándula, pasa por todos estos procesos, ¿no? Dentro de la célula, se produce T3, T4, ingresan a la célula y bueno, el aumento de T3 y T4 hacen a su vez que se sense eso, ¿no? El aumento de T4 y de T3 a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo dice, no, ya tenemos mucho T3, T4, por favor deja de producir, eso genera un feedback negativo, entonces el cuerpo le avisa a la glándula hipófisis, oye, hipófisis, ya estás produciendo mucho TSH, entonces la hipófisis dice, oye, hipotálamo, ya deja de estimularme. Entonces el hipotálamo deja de estimular. ¿Ya? Ese es el feedback negativo. Y básicamente este es el procedimiento, ¿no? El hipotálamo produce TRH, el TRH estimula la hipófisis en respuesta produce TSH, la TSH estimula la glándula tiroides y hace que la glándula tiroides produzca T4 y T3. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Eso es básicamente todo. Facilísimo, ¿sí o no? Facilísimo. Entonces vamos a hablar de dos cuadros, en realidad, tirotoxicosis, en realidad debería ser hipertiroidismo, ¿no? Tirotoxicosis es cuando ya estamos hablando de algo un poquito más severo, ¿no? O sea, de un aumento con daño a órgano blanco de T3 y T4 libre, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la definición de tirotoxicosis. ¿Ya? Es un estado hipermetabólico que es causado por una concentración circulante elevada de T3 y T4 libre. T3 y T4 libre, ¿ya? Eh, Manifestaciones clínicas, ustedes ya deben conocer las manifestaciones en hipertiroidismo, ¿no? Generalmente es el aumento del metabolismo basal, ¿no? Manifestaciones cardíacas son las primeras en aparecer, ojo, ¿eh? ¿Cómo puede empezar a aparecer? Por ejemplo, el paciente puede empezar a sentir palpitaciones, pacientes jóvenes, ojo, puede empezar a sentir palpitaciones. Y en los adultos mayores, ¿qué pasa en los adultos mayores? En los adultos mayores puede haber arritmia. Puede haber dos tipos de arritmias. La más común que pueden aparecer en los adultos mayores por hipertiroidismo es la fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera, generalmente, cómo debuta un hipertiroidismo en un adulto mayor con una fibrilación auricular? Sí, o sea, no tiene otro síntoma más que su fibrilación auricular. Le dosas TSH y T4 libre y resulta que tenía hipertiroidismo el pacientito. ¿Ya? ¿Qué otra arritmia pueden tener? Pueden tener el TSBP o taquicardia supraventricular paroxística. Bueno, esas son las manifestaciones cardíacas. La más común, palpitaciones en jóvenes, palpitaciones, ¿ya? También puede producir una actividad excesiva del sistema nervioso simpático y, bueno, pues, ustedes ya conocen los cambios oculares, ¿verdad? ¿Qué es importante que ustedes se lleven de la tirotoxicosis? Que hay tres causas muy frecuentes, ¿ya? Y están asociados a una hiperfunción de la glándula. Primero, una hiperplasia difusa, que es la enfermedad de Graves-Basedow, el bocio multinodular y el adenoma de tiroides hiperfuncional. Los últimos dos los vamos a dejar para otro día, porque son importantes, sí, pero lo más importante aquí, y que estamos haciendo un resumen de lo más importante, es la enfermedad de Graves-Basedow, que genera hiperplasia de la glándula difusa. Y no solo hiperplasia, es hiperplasia e hipertrofia. Eso fue pregunta de NAM, por cierto, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos que es tirotoxicosis, vamos a ver cuál es la causa más frecuente de tirotoxicosis, porque la causa más frecuente de tirotoxicosis es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya? Y a su vez es la causa más frecuente de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, ¿qué es importante? Como ya les mencioné, es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno y su incidencia máxima está entre los 20 y los 40 años. Tiene una triada clásica, ¿ya? Esta es su triada clásica. Hipertiroidismo que se asocia a un aumento del tamaño, ¿no? Aumento del tamaño difuso de la glándula. Oftalmopatía, ¿no? Exoftalmos. Y dermopatía infiltrante localizada, también llamado mixedema pretibial. Si no saben esto, no van a hacer diagnóstico, ¿ya? Porque no todos conocen al mixedema pretibial, pero ahora ustedes lo conocen, ¿ya? Pero o sea, si aparece nuestro mixedema pretibial, asociado a exoftalmos y asociado a hipertiroidismo con aumento del tamaño de la glándula, o sea, bocio, enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya?
¿Cuál es la patogenia? Principalmente la enfermedad de Graves Basedow es autoinmunitaria, porque van a haber anticuerpos contra proteínas tiroideas, especialmente contra el receptor de TSH a nivel de la glándula. Entonces, como no hay, o como hay más bien dicho, anticuerpos que están atacando al receptor de TSH, en respuesta va a aumentar a ver, lo que vamos a ver en el hipertiroidismo principalmente es poca cantidad de TSH, es decir, dosamos el TSH y está bajo, y vamos a ver niveles elevados, elevadísimos, de T4 libre, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a ver en la enfermedad de Graves Basedow. Un TSH bajo y un T4 libre alto. Y al revés es con el hipotiroidismo, ¿no? Esta es la morfología, ¿no? Así se ve una glándula tiroides con un aumento del tamaño difuso, ¿no? Y simétrico generalmente, con un parénquima enrojecido, inflamado porque es un trastorno autoinmunitario. Y microscópicamente podemos ver hipertrofia e hiperplasia difusa. Eso ya les dije. Eso vino en el ENAM, aunque no crean, ¿no? Ah, de verdad, no me crean, pero sí vino, así vino en el ENAM. No me acuerdo de qué año, pero sí fue pregunta pasada. Vamos a ver también la presencia de células epiteliales que aumentan de tamaño, es decir, hiperplasia, perdón, hipertrofia, infiltrados linfoides, ¿no? Por estas zonas, infiltrados linfoides, y un aspecto festoneado, ¿no? De los bordes del coloide, como podemos observar por aquí, también por aquí, ¿no? O sea, hay una pérdida de arquitectura, ¿no? O sea, no una pérdida significativa, pero al fin y al cabo, la arquitectura normal de la tiroides se pierde un poco, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar del hipotiroidismo, ¿ya? El hipotiroidismo es básicamente lo contrario al hipertiroidismo, ¿no? Si el hipertiroidismo era una hiperfunción de la glándula, el hipotiroidismo es una hipofunción de la glándula, o sea, la glándula no está actuando de una manera correcta. Hay una TSH, perdón, hay un T4 libre y un T3 disminuido, especialmente T4 libre, ¿sí? Se encuentra disminuido. Entonces, como definición, es un trastorno que está causado por la alteración estructural o funcional que interfiere en la producción de hormona tiroidea. Acá tenemos sus diferentes etiologías. Tenemos al hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito puede deberse a una deficiencia endémica de yodo, que pueden ser en muchos países, que puede ser también incluso, de hecho, en nuestro país había, y es por eso que se le decidió poner a la sal yodo, ¿no? Puede ser por disgenesia o por dishormonogénesis. Es decir, disgenesia quiere decir que no hay glándula, es decir, el niño nace sin tiroides, no hay tiroides. Y dishormonogénesis, porque hay dos tipos de dishormonogénesis, pero el más común es que sea una glándula ectópica, ¿ya? Es que haya una glándula tiroides que, uno, no tiene la forma normal de una glándula tiroides y dos, no está en la ubicación normal de una glándula tiroides, ¿no? Porque la glándula tiroides se encuentra a este nivel. Entonces, yo vi un caso en una imagen, por cierto, en un caso clínico por ahí, una imagen, que un niñito, un pequeño, un bebé, tenía al fondo del paladar, ahí estaba su tiroides, al fondo del paladar. ¿Ya? Entonces, ese es dishormonogénesis. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no tratamos el hipotiroidismo congénito? El niño crece y crece y crece y se convierte, esta enfermedad ya no se llama hipotiroidismo congénito, sino se convierte en cretinismo, ¿ya? Hay diferentes signos y síntomas que nosotros podemos ver y evaluar en un niño recién nacido para nosotros detectar hipotiroidismo congénito. Es importante que sepan además que aquí nosotros en el país, en nuestro Perú, en nuestro país, según una norma técnica de atención al recién nacido, porque no me acuerdo cuál es el número de la norma técnica, pero es una norma técnica, es la norma técnica de atención al recién nacido. Y ahí hace explícitamente claro que se tiene que hacer tamizaje neonatal. Y una de las enfermedades del tamizaje neonatal es el hipotiroidismo congénito, una de todas. Ya, otra es fibrosis quística, otra también es, y que vamos a ver, hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Entonces, el niño que tiene hipotiroidismo congénito, el bebito, tiene un mal
crecimiento y desarrollo, ¿no? No alcanza sus hitos del desarrollo, puede cursar con ictericia, que es patológica, ya no ictericia fisiológica, porque el niño puede tener una ictericia fisiológica que generalmente dura hasta la semana. Antes de las 24 horas y después de los 7 días, generalmente se considera que esa ictericia en el niño es una enfermedad, es patológica. Entonces, en el hipotiroidismo congénito puede haber ictericia patológica. Puede haber una fontanela posterior grande, mayor de 2 centímetros. Puede haber hernia umbilical. El niño, generalmente, si no se trata a tiempo, puede terminar teniendo retraso mental. Entonces, el hipotiroidismo congénito realmente es catastrófico para el desarrollo de los niños. Es por eso que se decide hacer tamizaje neonatal. Después tenemos al hipopituitarismo autoinmunitario, que es la más frecuente, es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Yo tengo hipotiroidismo y yo tengo el autoinmunitario, porque ahorita vamos a ver, ahorita les voy a enseñar. O sea, si se quieren acordar de esa enfermedad, se acuerdan de mí y listo, ya está. ¿Ya? Después, el hipotiroidismo autoinmunitario es porque hay anticuerpos circulantes que van a atacar a las células de la tiroides. Entonces, hay dos tipos. Igualmente los vamos a ver más adelante. Y también puede ser producido por un síndrome poliendocrino autoinmunitario, que eso lo van a ver en endocrinología posiblemente el próximo ciclo o dentro de 2 ciclos. No, el próximo ciclo creo que lo van a ver, chicos. ¿Ya? Síndromes poliendocrinos autoinmunes. Y después tenemos al hipotiroidismo iatrógeno, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, hipotiroidismo, el hipotiroidismo es más, puede ser causado por una cirugía por hipertiroidismo. O sea, una paciente o un paciente puede venir y decirle al doctor, ¿sabe qué, doctor? Tengo tal síntoma. Y le dicen, oh, tú tienes síntomas de hipertiroidismo. Le diagnostican hipertiroidismo. El paciente tenía hipertiroidismo. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Primero, pues ya le damos radiación, medicamento, todo el esquema de tratamiento para el hipertiroidismo, ¿no? Y no reacciona. ¿Qué queda? Ablación de la glándula. O sea, tenemos que quitarle la glándula. Entonces, mediante un proceso quirúrgico se le quita la glándula, le hacemos una tiroidectomía, pero ya no hay tiroides. Y como ya no hay tiroides, ya no hay hormonas tiroideas, entonces se produce hipotiroidismo y atrógeno, ¿no? Algunos fármacos también pueden causar hipotiroidismo, generalmente los que se utilizan para tratamiento del mismo, ¿no? Del hipertiroidismo, más bien dicho. Entonces, vamos a ver al trastorno más frecuente que causa hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto, que es lo que yo tengo, ¿ya? Tiroiditis de Hashimoto, y posiblemente hay muchas chicas que tienen tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? De hecho, en mi ciclo ya me he encontrado como 2 o 3 que tienen tiroiditis de Hashimoto también. Increíblemente es bastante frecuente, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que donde se va a producir una destrucción de la glándula. Y como hay una destrucción de la glándula, hay insuficiencia tiroidea progresiva, ¿no? Porque poco a poco se va destruyendo más parénquima, más parénquima, más parénquima, hasta que, bueno, evoluciona no tan favorablemente. Generalmente los casos evolucionan favorablemente, pero hay algunos casos que no. ¿Ya? Entonces, esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo y es más prevalente entre las personas de entre 45 y 65 años, ¿sí? Dato importante en la epidemiología es que afecta más a la mujer que al varón en una proporción de 10:1, aprox, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia de la tiroiditis de Hashimoto? Tiene varias, ¿ya? Generalmente es muerte celular, o sea, los tirocitos, o sea, las células de la tiroides, mueren porque hay linfocitos T citotóxicos, CD8, que van a actuar directamente en esa célula y pues la van a, la van a matar, ¿no? Después también tenemos muerte celular por citocinas, o sea, interferón gamma, la citocina más común, y por anticuerpos antitiroideos, ¿ya? Hay muerte celular por esos 3 tipos de mecanismos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica igualmente, ¿no? Aquí tenemos nuestro epitelio tiroideo, por lo que hay una alteración en la autotolerancia e inducción de autoinmunidad tiroidea. Entonces, pueden haber linfocitos T citotóxicos CD8 que actúen a nivel de los tirocitos y los maten, ¿no? Citotoxicidad mediada por linfocitos T.
Lo que también puede haber es que hay linfocitos T helper 1, CD4, y estos linfocitos van a producir interferón gamma, y este interferón gamma va a producir la activación de macrófagos, y al final, pues, también vamos a ver lesión de tirocitos. Y la otra alternativa es que las células linfocitos B o células plasmáticas produzcan autoanticuerpos, ¿no? Anticuerpos antitiroideos, más bien dicho, que son de dos tipos, ¿ya? Hay antitiroglobulina y antiperoxidasa. Los anticuerpos más comunes son los antitiroglobulina, ¿ya? Y los menos comunes, pero que también hay, son los antiperoxidasa, que esa soy yo. ¿Ya? Yo tengo los anticuerpos antiperoxidasa y me los usaron y estaban en más de 1000, creo. No me acuerdo bien. Estaban, no, tampoco, ay, no me acuerdo cuánto estaban, pero estaban muy, muy altos. Y es por eso que me hicieron el diagnóstico de eso. No, es por eso que me hicieron el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Entonces, recapitulando, hay citotoxicidad por linfocitos T, hay citotoxicidad por citocinas, como el interferón gamma, y hay tirotoxicidad o citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos o autoanticuerpos o anticuerpos antitiroideos pueden ser dos, la antitiroglobulina y la antiperoxidasa, ¿ya? Esta es la morfología. Los folículos tiroideos residuales van a estar tapizados por células de Hartel. ¿Por qué residuales? Por la citotoxicidad, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, vemos una morfología más o menos normal de lo que viene a ser una tiroides. Y aquí, pues, se ve un poco extraño, ¿no? O sea, son lo que ha quedado, los restos, ¿no? Los residuos. Por eso se llaman folículos tiroideos residuales, lo que ha quedado después de esta citotoxicidad. Otra cosa que podemos ver también es el infiltrado linfocítico denso y algunos centros germinales, como podemos observar acá, ¿no? Algunos centros germinales. Después tenemos a la tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de Kerbein. Es importante que recuerden, esto sí vino en pregunta de examen pasado, y es más, creo que les vino en su pretest y posiblemente en su posttest también. Entonces presten atención a la tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de Kerbein, ¿ya? Es menos frecuente que la tiroiditis de Hashimoto, eso sí, afecta también con mayor frecuencia a la mujer. Y su patogenia principalmente es una infección vírica, una infección viral, ¿no? Entonces, generalmente un paciente ha tenido antecedente de infección viral y a los días empieza a tener signos y síntomas de hipotiroidismo. Primero de hipertiroidismo, que eventualmente poco a poco van bajando hasta convertirse en hipotiroidismo. Lo mismo pasa en la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? En la tiroiditis de Hashimoto hay una etapa que es generalmente la primera con la que se cursa, de reactividad, de hiperreactividad de la glándula, en donde va a haber un aumento de la actividad de la glándula, ¿no? Para después darle paso ya netamente al hipotiroidismo, ¿ya? Lo principal acá, igualmente ahorita vamos a ver la evolución clínica, ¿no? Lo principal acá son las características. Primero, porque la glándula va a aumentar de tamaño y este aumento de tamaño puede ser unio bilateral. La cápsula de la tiroides se va a mantener completamente firme. Pueden haber puede estar adherida a algunas estructuras y adopta un color blanco amarillento. Y los cambios histológicos no son realmente regulares, ¿no? Son cambios histológicos irregulares. No hay mucha constancia de estos cambios histológicos. Muy bien. Con respecto a la evolución, la tiroiditis de Kerbein es la causa más frecuente de dolor tiroideo. O sea, va a doler, ¿no? O sea, el paciente manifiesta que le duele. Además, la inflamación tiroidea, que sí les mencioné, ¿no? La inflamación que es producida por la infección vírica puede cursar con hipertiroidismo transitorio, que eventualmente pues evoluciona a un hipotiroidismo, ¿no? Y después de su recuperación de la infección, porque es una infección y eventualmente pasa, la recuperación se da entre 6 y 8 semanas después de la infección, ¿no? Se recupera también la función tiroidea normal. O sea, esto es transitorio, no como la tiroiditis de Hashimoto que es crónico. Ya una vez que te la detectan, vas a vivir con tiroiditis de Hashimoto toda tu vida. Bueno, con respecto a la morfología, lo que vamos a ver en la tiroiditis de Kerbein son agregados linfocíticos y macrófagos. También vamos a ver infiltrado inflamatorio crónico, granulomas y algunas células multinucleadas como esta, ¿no?
Y ya para terminar con tiroides, chicos, y pasar a las otras enfermedades, pero darle una pincelada más gruesa porque no les va a venir en el examen, vamos a ver a los tumores. Los adenomas, que son los benignos, y después los carcinomas, que son los malignos. ¿Ya? Los adenomas generalmente son masas derivadas del epitelio folicular. O sea, son adenomas foliculares, ¿no? No son precursores de carcinoma. O sea, los adenomas de tiroides no van a evolucionar a cáncer. La mayoría son no funcionantes y pueden existir eventualmente adenomas tóxicos, ¿no? Que producen hormona tiroidea. Y al producir hormona tiroidea pueden causar signos y síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Después, en la patogenia, generalmente los adenomas de tiroides se van a dar por mutaciones, ¿no? Mutaciones del receptor de TSH. Morfológicamente, en la macroscopía se ve de esta forma, ¿no? Es un nódulo solitario que está bien delimitado, encapsulado, esférico, ¿no? Que está bien delimitado del parénquima tiroideo. O sea, podemos hacer la diferencia entre cuál es el tumor y cuál es cuál es la tiroides, ¿no? Su tamaño medio es de 3 centímetros y el color que generalmente tienen es entre gris y blanco. En este caso es rojo-marrón, ¿no? Y microscópicamente vemos a los folículos, ¿no? Bien diferenciados. Generalmente son bastante parecidos a un parénquima tiroideo normal. Pero también ocasionalmente pueden haber células neoplásicas, ¿ya? Que sean células neoplásicas no quiere decir que sea cáncer, por cierto, por si acaso. Entonces, ocasionalmente pueden haber células neoplásicas, ¿no? Y estas tienen un citoplasma granular, ¿no? Eosinófilo. A este cambio, ¿no? A un cambio de citoplasma granular eosinófilo, se le llama cambio oxífilo o cambio de células de Hürter, ¿sí? Y después tenemos al carcinoma de tiroides. Son 4 tipos, esencialmente, ¿ya? Tenemos al carcinoma papilar, al carcinoma folicular, al carcinoma anaplásico y al carcinoma medular. El carcinoma papilar es el más común porque tiene más del 85% de todos los casos. Le sigue el carcinoma folicular, entre 5 y 15% de los casos. Le sigue el carcinoma anaplásico o es el carcinoma indiferenciado. Este es el cáncer más agresivo de tiroides y es el de peor pronóstico. Todo lo que es indiferenciado tiene mal pronóstico, ¿ya? Y este se da en menos del 5% de los casos. Y después tenemos el carcinoma medular que se da aproximadamente en el 5% de los casos. Entonces, iniciando con el carcinoma papilar, este carcinoma no es infiltrante, generalmente es benigno, no es tan malo, tiene buen pronóstico, muy buen pronóstico de hecho. Eh, y no da muchos síntomas, salvo salvo la presencia de algunos adenomas, no, ¿cómo se llaman? Aumento de tamaño de, ay, se me ha ido el nombre, de las cadenas ganglionares, ¿ya? De las cadenas ganglionares o de los ganglios. El carcinoma papilar generalmente se da con antecedente de exposición a radiación y, como les mencioné, no es infiltrante, pero puede causar, cuando ya crece mucho, puede causar síntomas como disfagia, disfonía, etcétera, ¿no? Bueno, pues básicamente es eso, ¿no? El carcinoma papilar está relacionado a antecedentes de exposición a radiación, ¿ok? Entonces, cualquiera de ustedes que quiera ser radiólogo o bueno, radiólogo, ¿no? O sea, los que analizan, los que hacen rayos X, tomografías. No sé si han entrado alguna vez a alguno de esos procesos, pero siempre les hacen poner ropas de plomo acá. O sea, a mí me hicieron poner, ¿no? Ropa de plomo, una falda de plomo para cubrir mamas, para cubrir ovarios, en el caso de los varones también testículos, y también cubren acá tiroides. Ya saben por qué. Entonces, macroscópicamente el carcinoma papilar es solitario, pero también puede ser múltiple. Vamos a encontrar también diversas zonas de fibrosis y calcificación y también algunos focos papilares.
Microscópicamente podemos ver papilas bien formadas con la presencia de células cúbicas, ¿no? Y también podemos observar núcleos. No sé si se ve bien por acá, pero son como circulitos. A esos circulitos se les llama ojo de la huérfana Annie, ¿ya? Entonces, esos núcleos se les llama así, núcleos con ojo de la huérfana Annie. Y acá también vemos inclusiones intranucleares, ¿no? O sea, los cuerpos de Samuma. Bueno, inclusiones, acá principalmente, y un signo fiable de que estamos hablando de un carcinoma papilar, es la presencia de cuerpos de Samuma. Obviamente esto se hace mediante biopsia con aguja fina, ya con eso se hace el diagnóstico, con biopsia con aguja fina, se evalúan se va a citología, esto es citología, ¿no? Y se ven estas morfologías, ¿no? Inclusiones intranucleares y cuerpos de Samuma. Después tenemos al carcinoma folicular, ¿ya? El carcinoma folicular se da principalmente en mujeres, ¿ya? Es más común en mujeres y en personas que tienen deficiencia de yodo, ¿sí? Ese es el carcinoma folicular. Macroscópicamente se ve como estos pequeños focos hemorrágicos chiquitos se ven de color marrón claro porque son focos hemorrágicos y la presencia de nódulos, ¿no? Microscópicamente vamos a poder ver espacios glandulares, ¿no? Con presencia de coloide. El coloide se puede ver con esta sustancia que es de color fucsia y la presencia de células de Hartle, que es la variante oncocítica del carcinoma folicular. Después tenemos el carcinoma anaplásico, que es básicamente, ya les mencioné, el más agresivo de todos, ¿no? Vamos a poder observar células anaplásicas, ¿sí? Que son o tienen, más bien dicho, generalmente una morfología variable, ¿no? Las células son gigantes, son pleomorfas, ¿no? O pueden estar con algunas células gigantes multinucleadas, que son similares a osteoclastos. También vamos a ver células fusiformes que tienen aspecto sarcomatoso y células fusiformes y gigantes mixtas. Ahora, estas son las características que yo les digo, ¿no? Carcinoma anaplásico, tumores muy agresivos, porque la mortalidad es muy cercana al 100%. O sea, básicamente el diagnóstico de un carcinoma anaplásico es básicamente una sentencia de muerte, ¿ya? La media de edad es de 65 años. Se manifiestan como masas cervicales voluminosas que aumentan muy rápido de tamaño. Y además son muy frecuentes los síntomas compresivos. Hay también síntomas como la disfagia, ¿no? Odinofagia, disfagia, a ese nivel. Y después tenemos al carcinoma medular. Acá vemos un patrón sólido, por ejemplo, ¿no? Este de acá viene a ser el carcinoma, ¿no? Un patrón sólido, zonas de necrosis hemorrágica, la presencia, pueden presentarse también como nódulos solitarios. Y a diferencia de otros tumores, no tiene cápsula, ¿no? No hay cápsula. Y acá, generalmente, las células del carcinoma medular van a secretar calcitonina, ¿no? Podemos ver también la acumulación de amiloide, que es esto rosadito que vemos acá. Hay hiperplasia de células C, estas células C son las que van a producir calcitonina, es por eso que se secreta calcitonina, ¿no? Y también vamos a poder encontrar la presencia de células fusiformes de aspecto poligonal. Muy bien, hasta ahí es lo que les va a venir en el examen, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora voy a darles los más importantes, ¿ya? Los datos más importantes. Igualmente, en la paratiroides no hay mucho que ver, más allá en glándula adrenal, si les soy sincera. Entonces, lo que quiero que se lleven de la paratiroides es que la paratiroides produce la PTH o la paratormona, que ayuda a controlar los niveles de calcio y fósforo en la sangre, ¿ya? Si quieren, esto lo pueden revisar más a detalle, ¿no? Entonces, por aquí vamos a hablar un poquito del hiperparatiroidismo, ¿ya? El hiperparatiroidismo es un trastorno endocrino muy frecuente, de hecho es de los más frecuentes, ¿ya? Causa enfermedad en el adulto y es una causa importante de hipercalcemia, ¿ya? Es más frecuente en la mujer y generalmente la causa más frecuente es un adenoma paratiroideo, ¿ya? Bueno, el hiperparatiroidismo primario, ojo, el hiperparatiroidismo primario se da principalmente por la presencia de adenomas, en un 85-95%. Después también puede haber una hiperplasia difusa de la glándula, en un 10 a 55%, y un carcinoma paratiroideo que es muy extraño, pero que también puede pasar en un 1%, ¿no? La morfología se ve de esta forma, ¿no? Hay atipia endocrina básicamente, no hay anaplasia,
y hay tendencia a formación folicular. Macroscópicamente no encontré una imagen, pero si pudiésemos describirlo, sería básicamente como solitarios, ¿no? Son adenomas generalmente, ¿verdad? ¿No? Son casi siempre solitarios, pueden estar próximos a la tiroides, tienen un peso bastante pequeñito, ¿no? Bastante liviano porque son pequeños, y pueden presentarse como un nódulo oscuro rojo-marrón, blando y bien circunscrito, ¿no? Y que está cubierto por una cápsula. Ese es el hiperparatiroidismo primario, ¿ya? El primario es el que se produce en la misma glándula. El secundario es el que se produce en otra glándula que no es la paratiroides y que afecta a la paratiroides. Aquí la tenemos igualmente, ¿no? Acá está, por si lo quieren ver igualmente. Entonces, es importante el hiperparatiroidismo. Bueno, ¿qué es importante recalcar del hiperparatiroidismo secundario? Ya es cualquier trastorno que produzca hipocalcemia crónica, ¿ya? Cualquier trastorno que nos produzca hipocalcemia crónica. Entonces, va a provocar una hiperactividad compensadora de la tiroides también. Y es la primera causa de hipertensión, perdón, hiperparatiroidismo secundario. ¿Ya? La causa es la insuficiencia renal. ¿Ya? La insuficiencia renal es la primera causa de hiperparatiroidismo secundario. Y esto causa hiperfosfatemia, también disminución sérica de calcio y la pérdida del parénquima renal disminuye la disponibilidad de alfa-1 hidroxilasa. Bueno, este de acá lo pueden revisar ustedes si desean más adelante. Esto es lo que a mí me interesa que sepan porque esto es un cuadro muy importante que, bueno, sí o sí van a ver en cualquier parte, de verdad. Ya, el hipoparatiroidismo. Hay diferentes tipos, no voy a ahondar en eso, ¿no? Diferentes etiologías por las cuales se puede producir el hipoparatiroidismo. Una de ellas es la extirpación de la glándula por tiroidectomía, ¿no? Es decir, los pacientes, por ejemplo, que han tenido cáncer de tiroides y han tenido que ser sometidos a una tiroidectomía, o sea, quitarles la tiroides, no han quitado la tiroides y dejado las paratiroides, no. Se han llevado todo, se llevan la tiroides, pero también se llevan las 4 paratiroides, ¿ya? El resto no son tan importantes, esa es la más importante. ¿Cuáles son las características clínicas del hipoparatiroidismo? Hipocalcemia, básicamente. Tetania, es decir, calambres, hiperreflexia, manos de comadrón, convulsiones. Después también tenemos el signo de Chebostek, que es el que tenemos acá, que es una contracción de los músculos faciales después de golpear el nervio facial. Y el signo de Truzón, que es el espasmo del carpo, que la mano está así y poco a poco se va agarrotando de esta forma, conforme va siendo presionada, por así decirlo, con el manguito del esfingomanómetro, ¿no? También puede presentar cambios en el estado mental, ¿ah? O sea, la hipocalcemia puede causar depresión y ansiedad. Así que tal vez no es psiquiátrico, chicos. Tal vez solamente les falta calcio. También tenemos manifestaciones intracraneales, como calcificación de ganglios basales o trastornos del movimiento tipo Parkinson, ¿no? O sea, ustedes han visto que las manos del Parkinson tiemblan así, ¿no? Eso también puede aparecer. Calcificación del cristalino como enfermedad ocular, papiledema por la hipertensión intracraneal, ojo, y otras manifestaciones como manifestaciones cardiovasculares, arritmias cardíacas, ¿no? Y anomalías dentales. Y después tenemos a las patologías de la glándula adrenal o de las glándulas suprarrenales, ¿no? El hipercortisolismo, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es el aumento de cortisol debido a muchas causas, ¿no? Porque uno puede estar ingiriendo corticoides y eso es lo que puede estar causando un aumento del hipercortisolismo. Ya les dije cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing, ¿no? La enfermedad de Cushing es dependiente de ACTH, es decir, que para que se produzca cortisol necesitamos necesariamente la presencia de ACTH y este ACTH es producido por un adenoma, ¿verdad? Un adenoma corticotropo que se encuentra en la hipófisis, ¿no? Ese es el dependiente de ACTH y esa es la enfermedad de Cushing. Y después tenemos el síndrome de Cushing, ¿no? Que puede ser causado, por ejemplo, por un adenoma suprarrenal que de frente está produciendo corticoides. O también puede ser por que nosotros estamos ingiriendo corticoides, ¿no? En el caso ya les mencioné de personas que tienen lupus y que necesitan constantemente estar tomando corticoides para controlar su enfermedad, ¿no? Todas estas son las características clínicas del síndrome de Cushing.
que ya les mencioné, ¿no? Obesidad, plétora facial es que la carita esté rojita, ¿no? Plétora facial, cara redonda, líbido disminuido, hipertensión, hirsutismo en las mujeres, ¿no? Entonces, importante, los adenomas hipofisarios secretores de ACTH son o suponen alrededor del 70% de las causas endógenas de pérdida de ACTH, endógenas. ¿Ya? Pero en estos casos, a nosotros nos importan las exógenas, ¿ya? ¿Cuáles las exógenas? La iatrogénica, ¿no? Y bueno, las neoplasias suprarrenales primarias son las causas endógenas independientes de STH más frecuentes, ¿no? Neoplasias suprarrenales, como adenoma suprarrenal y carcinoma suprarrenal. Después tenemos al hiperaldosteronismo primario. En realidad, bueno, sí es importante, pero más importante es la hiperplasia suprarrenal congénita. Pero vamos a explicar un poquito y muy rápido, ¿ya? El hiperaldosteronismo es una secreción excesiva de aldosterona, ¿no? Y esta secreción es crónica. El hiperaldosteronismo primario es la producción autónoma excesiva de aldosterona que suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces disminuye la actividad de la renina plasmática. Y su manifestación más frecuente, ¿cuál es? Elevación de la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, causa más frecuente es el aldosteronismo idiopático. La segunda causa más frecuente es un adenoma. Y causas infrecuentes también puede ser una supresión de los glucocorticoides por falta de ACTH, ¿no? Todo esto al final va a terminar influyendo en la aldosterona, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues al final hace que el sodio sea reabsorbido, ¿no? Por la orina, hace torrente sanguíneo, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben que produce al final hipertensión. Y bueno, hay adenomas que producen aldosterona, ¿no? Generalmente sus características son estas, ¿no? Eh, Son lesiones bien delimitadas y son pequeñas, generalmente es más frecuente en la mujer, y vamos a ver que vamos a encontrar cuerpos de espironolactona. Y esto, que es lo que yo sí quiero que aprendan, es la hiperplasia suprarrenal congénita, una de las enfermedades que se encuentran en el tamizaje neonatal, ¿sí? Una de las enfermedades más importantes en el recién nacido, porque ustedes van a ver esto en pediatría y después lo van a ver en obstetricia, ¿ya? Entonces sí es importante, porque miren que sí lo están viendo, ¿ah? No, después no digan que no se les enseña. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita se debe a diversas, ¿no? Metabolopatías que generalmente son hereditarias. Y como son hereditarias, se les tiene que clasificar, ¿no? Y son autosómicas recesivas. Puede haber deficiencia o ausencia total de una enzima. Y esta enzima es la 21-hidroxilasa, ¿ya? Solo quiero que sepan eso. Hiperplasia suprarrenal congénita es porque hay una ausencia o deficiencia de enzimas, especialmente en el 90% de los casos de 21-hidroxilasa. Eso fue pregunta del examen pasado. Aquí está la patogenia. Si ustedes desean, pueden observar cuál es la importancia de la 21-hidroxilasa en esta enfermedad. Y bueno, les voy a decir un poquito de las características de la hiperplasia, ¿no? Como dice el nombre, más bien dicho, es hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Entonces vamos a ver hiperplasia renal, ¿no? Bilateral. Aumento del tamaño de 10 a 15 veces lo normal. La corteza suprarrenal se encuentra gruesa, ¿no? Y además vamos a ver que es de color marrón debido a la depresión de lípidos. Y hay una hiperplasia de las células corticotropas hipofisarias a ese nivel. Y bueno, tenemos también otro síndrome que es muy, muy importante, que es la insuficiencia córtico-suprarrenal. En realidad, este de acá, si quieren, lo ven después, ¿ya? Insuficiencia suprarrenal quiere decir que hay una hipofunción de la glándula, ¿no? Esta insuficiencia puede ser tanto aguda como crónica. ¿Cuál es la etiología más aguda, por ejemplo? Ustedes saben que los corticoides no se pueden suspender abruptamente, ¿ya? Y si no lo sabían, ahora lo saben. No es bueno suprimir los corticoides de forma inmediata. Se hace de forma gradual, porque el cuerpo se acostumbra a recibir muchos corticoides. Y si los sacamos, de frente podemos causar una insuficiencia córtico suprarrenal aguda, ¿ya? Entonces, en la vida hagan eso, nunca supriman de frente los corticoides, porque pueden causar una insuficiencia córtico suprarrenal aguda, también llamada síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿ya? Entonces, es muy infrecuente, pero cuando pasa es catastrófico, ¿ya? Pueden pasar en crisis, en personas con insuficiencia suprarrenal precipitada por cualquier tipo de estrés, o también puede ser en pacientes que están recibiendo tratamiento con glucocorticoides y se les retira de manera rápida, o puede ser consecuencia de una hemorragia suprarrenal masiva. ¿Cómo se ve? Así,
Ya el paciente va a presentar un exantema purpúrico difuso tremendo y la glándula va a estar completamente hemorrágica en la morfología, ¿ya? Y hay muy poca arquitectura que queda después de esto, ¿ya? Puede ser causada por una infección bacteriana grave, hay hipotensión rápidamente progresiva, también puede haber una coagulación intravascular diseminada y en general hay una insuficiencia suprarrenal generalizada. Entonces, nota mental de esto, jamás, jamás, jamás quiten el tratamiento de glucocorticoides de forma intempestiva. Tiene que hacerse de forma gradual. Y tenemos la insuficiencia córtico-suprarrenal crónica, que es la famosísima enfermedad de Addison. Es un trastorno bastante infrecuente y que implica la destrucción de la corteza suprarrenal. Generalmente los casos se deben en países desarrollados a suprarrenalitis autoinmunitaria, ¿ya? O sea, hay autoanticuerpos que están atacando a la glándula y que le están destruyendo. Pero eso es en países industrializados, eso es en países que no son el nuestro. Porque en nuestro país la causa más común de enfermedad de Addison es la tuberculosis, para variar. Es la tuberculosis. De otras causas, SIDA, metástasis. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Principalmente hiperpigmentación. Lo más resaltante es la hiperpigmentación de piel y mucosas. En ellos se encuentra un signo semiológico característico que viene a ser la boca de perro. En la boca de perro, porque tiene hiperpigmentación de piel y mucosas. Y no sé si ustedes alguna vez han visto la boca de un perrito que tiene por ahí manchitas oscuras. Ya, esa es la hiperpigmentación de piel y mucosas que se presenta en la enfermedad de Addison. ¿Ya? Y bueno, la verdad es que la morfología aquí no importa mucho, porque aquí lo que importa es la clínica. Ah, bueno, y los tumores. Si desean, en realidad no hay mucho que decir sobre estos tumores, salvo el feocromocitoma. El feocromocitoma es importante porque es una causa infrecuente, pero al fin y al cabo causa de hipertensión, ¿sí? Entonces, una causa muy infrecuente de hipertensión generalmente es el feocromocitoma. La hipertensión suele aparecer a partir de los 25 o 30 hasta máximo los 50, 55. Después de los 55, si no le han diagnosticado hipertensión arterial, posiblemente haya algo más que esté causando la hipertensión arterial, ¿no? Y lo mismo, si diagnostican la hipertensión arterial a edades muy jóvenes, posiblemente también sea algo más allá de una hipertensión arterial idiopática, ¿no? O sea, posiblemente sea una enfermedad de fondo que esté causando la hipertensión. Y una de esas enfermedades es el feocromocitoma, ¿ya? Y el diagnóstico definitivo del feocromocitoma está basado en la presencia de metástasis. Y bueno, chicos, estos son los anexos, si desean un poquito más de información. Y ahora sí vamos con las preguntas del ENAM, ¿ya? Porque sí o sí tenemos que hacerlas, chicos, lo siento. Están bien fáciles, ¿ah? Porque las acabamos de ver, miren. Perfecto. Ya, a ver, ¿dónde está? Acá. Ya. Dice, paciente de 44 años de edad con antecedente de tiroidectomía que acude por depresión, convulsiones, espasmos musculoesqueléticos, calambres musculares y parestesias en manos y pies. En el examen clínico se evidencia papiledema, cataratas inmaduras bilaterales, signo de Chebostek, signo de Trousseau y arritmia cardíaca. ¿Qué alteración hidroelectrolítica se asocia a cirugía de tiroides que puede comprometer a las glándulas paratiroides? ¿Alguno de ustedes quiere participar, chicos? ¿Alguno de ustedes quisiera dar una respuesta? Ya miren, les voy a ayudar porque les voy a subrayar los datos más importantes. Acá los datos más importantes, primero, el antecedente de tiroidectomía. Segundo, la clínica, ¿no? Primero, depresión. Segundo, convulsiones. Tercero, espasmos, ¿no? Espasmos musculoesqueléticos. Con estos síntomas ya nos estamos haciendo una idea de cuál puede ser la respuesta. Calambres, ¿no? Parestesias, papiledema, signo de Chebostek, signo de Trousseau, arritmia. Y aquí específicamente nos preguntan, ¿cuál es la alteración hidroelectrolítica que se asocia a cirugía de tiroides que puede comprometer a las glándulas paratiroides? ¿Cuál es
la hipocalcemia, ¿no? Que estábamos viendo. Todos estos son signos, síntomas de hipocalcemia. Y el cuadro nos mantiene al tanto de que efectivamente es una hipocalcemia. ¿Por qué? Por la tiroidectomía, por la depresión, las convulsiones y bueno, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Muy bien, segunda pregunta, que es del ENAM del 2006. Dice, la hiperfunción de la adenohipófisis está dada con mayor frecuencia por... ¿Alguno de ustedes quiere dar una respuesta, chicos? Es la... ¿La A? A ver, tenemos una, ya, está bien, María Paz. Escucha, a ver, escuchen. Hemos visto la, hemos visto nuestra primera parte de la clase, ¿no? En la primera parte de nuestra clase hemos visto principalmente adenomas, ¿verdad? Hemos visto el adenoma lactotropo, hemos visto el adenoma corticotropo, el adenoma somatotropo. Entonces, la mayor cantidad de casos de hiperfunción de la adenohipófisis son los adenomas, ¿no? Son los adenomas, que son los que ya les hemos mencionado y lo que hemos visto en toda la clase, ¿no? Los adenomas, ¿no? El adenoma lactotropo, productor de prolactina, el adenoma somatotropo, productor de hormona de crecimiento, y el adenoma corticotropo, productor de ACTH, ¿no? Pero está bien, a mí me gusta que participen, chicos. Otra pregunta que hice del ENAM, del 2012. En hipertiroidismo, ¿qué característica tiene la glándula? Este está bien fácil. Es más, la hemos visto. Y aquí no hay nada que analizar, chicos. Esto es solo puro conocimiento. Y lo que hemos visto anteriormente en el hipertiroidismo ha sido hipertrofia, hiperplasia. Sí, ¿verdad? Acá está la respuesta, entonces. Porque en el hipertiroidismo, lo que vamos a ver es tanto hipertrofia como hiperplasia. O sea, hay un aumento del tamaño de las células, aumento del tamaño de los tirocitos y un aumento en el número de tirocitos. ¿Sí? Eso quiere decir. Eso es lo que vamos a ver en el hipertiroidismo. Hipertrofia, o sea, un aumento del tamaño del tirocito, e hiperplasia, aumento del tamaño, aumento del número de tirocitos. ¿Ya? Otra pregunta del ENAM 2012. Dice, mujer con antecedente de hemorragia obstétrica que no pudo dar de lactar, actualmente con astenia e hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguno de ustedes quiere dar algún comentario, chicos? ¿O decir la respuesta? Sería la B. Hipogonadismo. A ver, sí y no. Hipo, sí, pero gonadismo, cuando se refieren a gonadismo, se refieren a una disfunción de las gónadas, es decir, una disfunción de los ovarios, en este caso, porque estamos hablando de una mujer, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, en este caso, de una hemorragia obstétrica, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto con respecto a la glándula pituitaria y una hemorragia obstétrica? Que la glándula pituitaria se produce o tiene una necrosis isquémica que hace que ya no haya absolutamente ningún tipo de hormona, ¿no? Porque la glándula se queda sin irrigación, entonces se necrosa, ya no produce ni prolactina, ya no produce TSH, ni ACTH, ni LH, ni FSH, no produce nada. Hipogonadismo hubiese sido si solamente no se produce ni LH ni FSH. Y por eso digo que es una respuesta parcialmente correcta. Pero aquí estamos hablando de un hipopituitarismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, en general, toda la glándula, ¿no? Porque estamos hablando de un síndrome de Sheehan. Este es un síndrome de Sheehan, ¿no? ¿Por qué? Porque había una hemorragia obstétrica y manifiestan aquí que la mujer no pudo dar de lactar y que tiene hipotensión y astenia. Astenia posiblemente por deficiencia de TSH, hipotensión posiblemente por deficiencia de ACTH. Entonces aquí la respuesta sería hipopituitarismo. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la actividad de, en general, toda la pituitaria, también llamada hipófisis, ¿no? Pero está bien, estamos bien dirigidos, porque estamos intentando pensar. Este es otro caso clínico.
Pero para esto tienen que tener conocimientos de lo que vieron anteriormente en Medicina 2 o Medicina 1, ¿ya? Tenemos la pregunta del NAM de 2016, que dice, mujer de 58 años, profesora, diagnóstico de diabetes mellitus 2, en tratamiento irregular. En las últimas semanas con tendencia al sueño, en exámenes de laboratorio, TSH elevado y T4 normal. ¿Cuál es su diagnóstico? Tenemos hipotiroidismo, que me imagino que se refieren al hipotiroidismo franco, hipotiroidismo subclínico, hipertiroidismo subagudo o crisis tirotóxica. ¿Alguno de ustedes, chicos, quisiera responder la pregunta? Aquí la respuesta se saca solamente con los exámenes de laboratorio, porque este es el objetivo de la pregunta. O sea, el objetivo de la pregunta no es que tú analices el caso. El objetivo de la pregunta es que tú analices el resultado del examen de laboratorio. Y el resultado del ¿Sería examen la de B? laboratorio, la B. Muy bien, efectivamente. La B, hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque más allá de que también tal vez puede tener tendencia al sueño, el laboratorio nos dice T4 normal, TSH elevada. Generalmente el hipotiroidismo tiene que tener dos condiciones. El hipotiroidismo franco. Hipotiroidismo franco debe tener dos condiciones. TSH elevada, T4 baja, ¿verdad? Acá nos dicen que esta señora está últimamente con tendencia al sueño. Ese dato nos ayuda a pensar o a discernir entre hipo e hiper, ¿no? Porque si tiene tendencia al sueño, ¿estamos pensando en un hiper? No, ¿verdad? Estamos pensando en un hipotiroidismo. Eso quiere decir que de estas cinco alternativas se nos van tres, ¿no? Chau crisis tirotóxica, chau hipertiroidismo subagudo y chau hipertiroidismo. Y nos quedamos solo con dos, hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico. ¿Y cómo discernimos cuál es la respuesta entre estos dos? Con los exámenes de laboratorio, ¿no? En donde tenemos una TSH elevada, que generalmente la tenemos en el hipotiroidismo, y una T4 normal. Si la T4 se encuentra normal, ahí estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Entonces, muy bien, efectivamente la respuesta es hipotiroidismo subclínico. Y me parece que esta ya es la última pregunta. Es solamente para hacer porque en realidad no les va a venir esto en el examen, pero para que vean un poquito cómo es un caso típico de esta enfermedad, ¿no? Dice, varón de 38 años de edad con antecedente de TBC pulmonar tratada. Acude por astenia, adinamia y diarrea. Al examen físico presenta una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una presión arterial de 90-70, aumento de pigmentación de piel y mucosas y subcrepitantes diseminados en ambos pulmones. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? ¿Alguno de ustedes quisiera participar, chicos? Vamos a marcar entonces los puntos más importantes. Primero, es importante saber el cuadro clínico, ¿no? Porque el paciente tiene astenia, adinamia, diarrea, el examen físico. Y lo más resaltante, la frecuencia cardíaca tal vez no mucho, en realidad nos interesa a nosotros la presión arterial y sobre todo el aumento de la pigmentación en piel y mucosas, ¿no? Porque ¿en qué enfermedad es característico esto? En la enfermedad de Addison, ¿no? Entonces, aquí nos están describiendo un cuadro de una enfermedad de Addison, ¿no? Adinamia, diarrea, hipotensión, pigmentación, hiperpigmentación en piel y mucosas. Eso es lo que se ve en una enfermedad de Addison. ¿Y cómo lo confirmamos? Por el antecedente de TBC. ¿Por qué? Porque acuérdense que en nuestro medio, en nuestro país, la causa más frecuente de enfermedad de Addison es la tuberculosis, ¿ya? Es la tuberculosis. Entonces, si el paciente ha tenido su antecedente de tuberculosis, tiene astenia, dinamia, diarrea, hipotensión y aumento de la pigmentación de piel y mucosas, entonces están hablándonos de una enfermedad de Addison, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, definitivamente hemos terminado. Esta clase ha sido bien larga porque es bien pesado ese endocrino, la verdad. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué es? Ay, ya se pasó la hora.
A ver, ya, muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a pasarles el post-test y damos por finalizada la clase entonces.